Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando del alfabetismo mediático. Bueno, para empezar les cuento qué serie y qué película elegí para este episodio. La serie casi diría que no necesita presentación, pero por una cuestión de formalidades igual lo voy a hacer. Los Simpson es una serie estadounidense de comedia en formato de animación. Es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país que vive en una ciudad ficticia llamada Springfield. La película que elegí es American Psycho o Psicópata estadounidense, que, valga la redundancia, es una película estadounidense del 2000, del género de terror y humor negro. La trama se basa en el protagonista, Patrick Bateman, que tiene una vida que no parece entusiasmarlo demasiado, pero todo cambia cuando se convierte en un asesino en serie, algo de lo que nadie sospecha debido a su estatus social. Ahora empecemos. La idea de este episodio viene dándome vueltas en la cabeza hace bastante tiempo por cuestiones que creo que todos conocemos. No es poco común que cuando se estrena una serie o una película aparecen grupos de personas que la interpretan de maneras muy diferentes. Y a ver, está perfecto tener una interpretación propia de lo que vemos, pero no es lo mismo a no entender para nada lo que la serie o la película quería transmitirnos, o incluso entender exactamente lo contrario. Hace poco surgió en referencia a esto el término alfabetismo mediático, o también alfabetismo transmediático o alfabetismo transmedia. Se le puede decir de muchas formas, pero el significado siempre es el mismo y no es muy difícil de entender. Básicamente, en la alfabetización tradicional, el centro era básicamente los libros, poder leer, pero también poder comprender lo que se estaba leyendo, o sea, decodificar el mensaje leído. En cambio, en este nuevo tipo de alfabetismo, el centro son las redes digitales y las experiencias con los medios interactivos como la televisión y el cine. Algunos lo definen como la serie de habilidades, prácticas, prioridades, sensibilidades, estrategias de aprendizaje y formas de compartir que se desarrollan y se aplican en el contexto de las nuevas culturas participativas. O sea, no es, digamos, tener la capacidad de mirar una película, sino también entenderla. Otro ejemplo fácil es que no tiene que ver con ser capaz de leer una publicación o una noticia, sino saber identificar si es real y si viene de una fuente confiable, o sea, poder identificar una noticia de una fake news. Esto es muy importante porque la falta de habilidades para comprender y analizar los medios de comunicación puede llevar a malentendidos y a una falta de conciencia crítica. Podríamos decir entonces que los que no están instruidos en el alfabetismo mediático son analfabetos mediáticos. Después de este resumen de información, pasemos a hablar de la película, porque American Psycho, o Psicópata estadounidense, es un buen ejemplo de analfabetismo mediático. Nos muestra lo que pasa cuando no se entiende bien el mensaje que se quería transmitir. La película está basada en una novela del mismo nombre, y nos muestra al protagonista, Patrick Bateman, que es una persona que es descrita como un yappy. Este es un término que usa mucho el autor, supongo que porque estaba de moda en la época, entre 1980 y 1990. ¿Qué significa que sea un yappy? Básicamente que Patrick es una persona joven, con estudios universitarios, que vive en una ciudad y que tiene un trabajo de muy alto nivel y por lo tanto una situación económica privilegiada. El término nace de las palabras en inglés Young Urban Professional, que las siglas serían YUP y significaría joven profesional urbano, pero dejó de usarse más que nada por las crisis económicas de los 90 que hicieron que disminuya un poco este grupo de personas. Por ejemplo, los protagonistas de Friends eran todos en su mayoría yappies también. A pesar de todos sus privilegios, Patrick está aburrido. Esto no es solo porque tiene muchas comodidades, sino que siempre está aspirando a llegar más alto, a ser el más reconocido entre sus pares. Además es una persona sumamente inestable y violenta que, cuando se siente amenazada, ataca gente. Vamos viendo cómo pasa esto en la historia y cómo empieza a tomarle el gusto a la violencia y comete crímenes cada vez más crueles y más seguido. Bret Easton Ellis es el escritor que creó esta historia en una novela publicada en 1991. Básicamente pareciera que es una crítica a la etapa actual del capitalismo o la etapa de ese momento del capitalismo, porque el protagonista, como todo su círculo social, es tan consumista
que trata a todo como si fuera una mercancía, incluidas las personas. En el libro, por ejemplo, comete canibalismo y piensa: me recuerdo a mí mismo que esta cosa, esta chica, esta carne, no es nada. Como dice la académica Ruth Hayler, el consumo de Patrick Bateman de lo que él ve como nada más que un trozo de carne es una interpretación casi paródicamente literal de un monstruo creado por la cultura del consumo. Esto, combinado con el sexo, la violencia y las drogas, entre otras cosas, es como el personaje representa su violencia psicópata en un mundo superficial. Además, vemos que aunque muchas veces sea obvio que está cometiendo estos crímenes, o incluso los confiesa, nunca paga por sus actos. Siendo un varón blanco de clase acomodada de Nueva York, puede seguir viviendo en su burbuja de clase alta consumista sin sufrir nunca ningún tipo de problemas. Pero no es solo por su privilegio, sino porque todo su círculo está compuesto por personas completamente enfocadas en sí mismas, que no son capaces de ver lo que está bajo sus propias narices. Están tan ocupados pensando en ellos mismos que no les importa lo que hace Patrick. Más allá de todo esto, es verdad que a veces los hechos se sienten un poco ambiguos, y es más, en una aparición del 2014 en el podcast WTF con Mark Maron, el autor de la novela dijo que la narración en primera persona de Bateman era tan poco confiable que incluso él, habiendo escrito el libro, no sabía si estaba describiendo honestamente eventos que realmente sucedieron o si estaba mintiendo o incluso alucinando. Pero según las guionistas de la película, sí cometió estos crímenes atroces. Lo que pasa es que a partir de cierto punto empezamos a ver lo que pasa a través de sus ojos y él está perdiendo la cordura. O sea, es un narrador poco fiable en ese sentido. Y hablando de la película, otra cosa que dijo el autor es que la novela era muy controversial para ser convertida en una película. Igualmente, el productor Edward Pressman compró los derechos en 1992 porque quería hacer una adaptación. Muchos guionistas escribieron propuestas, incluso Ellis, que había hecho la novela, pero las elegidas fueron la escritora Guinevere Turner y la escritora y directora Mary Herron. Guinevere no era muy fan de las películas de horror y no conocía la historia, pero Mary la convenció de hacer este proyecto juntas. Ella conocía la novela y le gustaba su tono humorístico y de horror, y además, y esto es importante, creía que en las manos correctas podía convertirse en una película con un mensaje feminista. Con esto en mente, ellas no estaban interesadas en humanizar al personaje de Patrick Bateman o intentar encontrar una justificación para sus acciones, sino retratarlo como un monstruo. En esto estaban de acuerdo con Christian Bale, que es el actor que terminó protagonizando la película, porque en sus palabras él veía al personaje como un extraterrestre que había caído en la descaradamente capitalista Nueva York de los 80s. A Mary esto le gustó como directora porque muchos de los actores que audicionaron para el rol le dieron la sensación de que creían que el personaje de Patrick era, en sus palabras, cool, en vez de un monstruo psicópata. Y esto es importante porque la historia no condena solamente los crímenes de Patrick, sino, como dije, el estilo de vida yuppie, cómo estos ejecutivos que ganan un montón de plata solamente están preocupados por ellos mismos. Patrick constantemente intenta destacarse en este grupo de gente privilegiada, pero nadie le presta demasiada atención. Incluso lo confunden con otros compañeros de trabajo. Es un psicópata más dentro de Wall Street. Es una mala persona. Y solo finge no serlo cuando está alrededor de gente a quien quiere impresionar. Algunos reseñistas incluso lo definen como una persona con megalomanía, que es un trastorno de la personalidad caracterizado porque la persona tiene ideas de grandeza, de manera que puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones o a las personas a fin de conseguir sus objetivos. Esto lo vemos de muchas maneras. Por ejemplo, cuando cambia su expresión y modo de hablar de un segundo a otro, pasando de maltratar a personas de menor clase social que él a ser un ser respetuoso y agradable cuando aparece alguien de su círculo. Y también cuando podemos ver lo hipócrita que es cuando habla con sus pares sobre cosas como que cree en la igualdad, pero maltrata a quienes no son tan ricos como él y sobre todo disfruta lastimando a mujeres más pobres. Tanto las guionistas de la película como el escritor de la novela en la que está basada comparten bastante la idea de cuál es el tema principal de la historia, y que Patrick Bateman no es una buena persona ni un modelo a seguir. Es una crítica satírica del consumismo y la cultura de la vanidad, que además denuncia la objetivación y la violencia contra las mujeres, porque vemos constantemente cómo los personajes masculinos tratan a las mujeres como objetos para su placer y satisfacción, sin considerar sus deseos y necesidades como seres humanos.
Aún así, no es difícil encontrar en redes sociales, sobre todo a varones, que se identifican abiertamente con él y lo tomaron como un héroe. Podemos tomar casos poco extremos, como chicos que usan fotos de Christian Bale en personaje como su foto de perfil, y casos extremos, como el de Wade Frankum, que llevó adelante una masacre en 1991 y pareciera que se había inspirado en la novela para cometer el crimen. Algo parecido pasó también con Ryan McFadden, un deportista que mandó mails amenazantes describiendo cómo iba a asesinar y torturar a unas strippers, imitando el estilo de narración del personaje de la novela. En vez de ver a Patrick Bateman como un asesino psicópata, misógino e incluso homofóbico que solo le importa tener cada vez más poder y dinero, lo ven como un varón rico que vive bajo sus propias reglas. Incluso algunos ven sus acciones como un modo de alcanzar su estilo de vida. Interpretan la historia como una glorificación de la violencia y el sadismo. En un artículo que leí, Junior Otto Hoffman decía que estos jóvenes se ven atraídos a películas con personajes como Patrick Bateman porque ven a un protagonista masculino que puede hacer todo lo que se le ocurra hacer. Pone de ejemplo, además de American Psycho, a la película El Lobo de Wall Street, la serie Breaking Bad y la película de Social Network. Con estos ejemplos a seguir, se termina vinculando el éxito con las formas de ser de los personajes. El problema es que ellos no fueron pensados nunca como modelo a seguir y de hecho son malas personas que no respetan a la mayoría de la población y sus admiradores terminan copiando esto. O sea, estos jóvenes no ven este tipo de personajes y critican sus acciones, sino que los ven como ídolos por ser fuertes, independientes e individualistas. Terminan aspirando a su nivel de libertad sin darle importancia a que son libres, porque son egoístas y en su mayoría criminales. Algunas personas, como Pom Babbitt, creen que un poco la culpa de este fenómeno es de los actores. En el caso de American Psycho, Christian Bale hizo una actuación tan buena, interesante y entretenida que llevó a que la gente se desentienda un poco del mensaje de la historia. Entonces, en vez de ver a Bateman como un yuppie de los 80s, con una vida bastante ridícula e incluso hasta patética, que encima es un criminal psicópata, terminaron empatizando con él y hasta amándolo. Esto pasa mucho con los antihéroes. Por ejemplo, me hace acordar a lo que pasaba con Gone Girl, un tema que ya fue hablado en el episodio 44 sobre antiheroínas. En resumen, la protagonista, Amy, también era una persona sumamente superficial, que cuidaba las apariencias y tenía tendencias de ser psicópata. Pero se armó una relectura por parte de algunas jóvenes que la veían como una girl boss, como una jefa. ¿Jefa de qué? De su propia vida, porque hacía lo que se le ocurría, castigaba como le parecía a su pareja y cometió varios crímenes porque creía que era lo justo. Para mí esta relectura es demencial, pero lo más demencial es que sea un fenómeno que esté pasando tan seguido, porque es literalmente lo mismo que hacen los fanáticos de American Psycho. Es como que estas historias pasan de ser una advertencia y una crítica social a la fantasía de algunas personas. Para mí es terrible porque es exactamente lo contrario a lo que las guionistas, la directora y el actor protagonista querían transmitir. Pero también porque va un poco de la mano de la desensibilización que genera ver contenido violento muy seguido. Una película como American Psycho habría escandalizado a personas de generaciones anteriores, pero hoy en día estamos muy acostumbrados a ver asesinatos o incluso sangre en la pantalla, y eso hace que estas audiencias puedan despegarse un poco de estas escenas y enfocarse en admirar el personaje. En parte, volviendo al tema del episodio, podríamos decir que las personas que hacen este tipo de interpretaciones de la película son analfabetos mediáticos. Esto es porque si leemos más sobre el alfabetismo mediático, generalmente encontramos la recomendación de hacernos una serie de preguntas cuando estamos consumiendo un contenido. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Y cómo se construyó este mensaje? En American Psycho, hablando de la película, las autoras son Mary y Guinevere. Su mensaje era una crítica al consumismo, el patriarcado y el capitalismo, sobre todo a la cultura yuppie. Y lo construyeron a través de un personaje que encarna lo peor de ese mundo y que es un monstruo psicópata, intentando de paso dejar un mensaje feminista a la audiencia. Esta gente no llegó a una interpretación ni cercana a la propuesta por las autoras, así que serían analfabetos mediáticos. Podrán pensar que soy una exagerada, pero esto del analfabetismo, cuando va de la mano de la desensibilización ante la violencia, termina generando algo preocupante. Por ejemplo, en TikTok hay un montón de videos romantizando, victimizando y empatizando con asesinos seriales. Y esto no solo es un horror por sí mismo, y es algo que fue tocado ya en el episodio 28, sino porque también es re irrespetuoso para las víctimas y sus familias.
Hay gente armando videos diciendo lo lindos que son estos criminales o diciendo que son bebés tiernos o cosas así. La falta de comprensión de los mensajes y las intenciones detrás de los medios de comunicación puede llevar a muchas conclusiones equivocadas. Algunas pueden ser menos graves, como creer que dos celebridades están en una relación y que sea una noticia falsa, pero otras pueden tener consecuencias más preocupantes. Hablando de todo esto, creo que queda clara la importancia de ser alfabeto mediático, de saber interpretar los mensajes que nos llegan a través de los nuevos medios de comunicación. Un académico dedicado a los estudios culturales, Jonathan Gray, hizo un artículo muy interesante sobre este tema y es cómo a pesar de que hoy en día hay clases y cursos que te enseñan esta habilidad, también se puede aprender este conocimiento viendo televisión. Además, idealmente, el alfabetismo mediático debería ir aprendiéndose así, exponiéndonos a distintos contenidos e interpretando sus mensajes. Específicamente, en su artículo habla sobre cómo ver Los Simpson te enseña alfabetismo mediático. Él dice que distintos géneros enseñan distintas cosas, o intentan enseñarnos distintas cosas. Usa de ejemplo las películas de vaqueros y cómo romantizan el orden patriarcal, y las sitcoms tradicionales, que romantizan la vida en los suburbios y la familia nuclear, y que en las parodias, en cambio, se desnaturaliza esta romantización, queda en evidencia y es burlada. En algún otro momento seguro voy a hablar más a fondo de las sitcoms si quieren, porque es algo que me apasiona un poco, pero como ya dije, es un género bastante tradicional, porque hace mucho énfasis en la vida en los suburbios y en la importancia de la familia nuclear. Los Simpson, de base, es una gran parodia a esta idea y la cuestiona constantemente. En las sitcoms más tradicionales, las familias protagonistas y sus relaciones reforzaban la idea de que la fuerza familiar podía superar cualquier problema. En parodias como Los Simpson, vemos que la convivencia familiar es complicada y la unidad familiar no es suficiente para hacer frente a todas las dificultades. Pero además de parodiar al género, hay una parodia constante a toda la sociedad estadounidense. Vemos la corrupción de políticos, religiosos, ejecutivos, canales de televisión, empresas. Vemos el egoísmo y consumismo que generan el capitalismo. Vemos adultos agotados y chicos rebeldes. Padres que no tienen idea de qué hacer y terminan recurriendo a la violencia cuando tienen que lidiar con sus hijos. Madres que están hartas de todo lo que tienen que hacer día a día. Como otras comedias animadas, Los Simpson muestran la monotonía y repetición de las sitcoms tradicionales. Esto no es solo para burlarse y criticar contenidos anteriores, sino que nos sirve para apreciar a las sitcoms de una forma más profunda, analizándolas de otras formas. Pero bueno, de eso ya dije, voy a hablar más adelante cuando hable de las sitcoms. Volviendo a Los Simpson, algo interesante de esta serie es cómo los personajes constantemente están consumiendo televisión y hablando sobre lo que vieron. Matt Groening, el creador, dijo que su intención era mostrar cómo la televisión nos manipula y explota. Claramente lo logró, porque no solo vemos cómo las tandas publicitarias hacen que los habitantes de Springfield consuman cualquier cosa que se les publicita, sino que además casi todos creen en lo que ven en la pantalla. Lo más gracioso es que hay escenas en las que se burlan directamente de la existencia de las publicidades segundos antes de que el programa vaya al corte comercial. Así que en parte vemos que el programa mismo es en parte lo que buscan criticar, y esto es a propósito. Sinceramente hay muy pocas cosas que pueda decir yo sobre Los Simpson que no hayan sido dichas antes, porque es una de las series más importantes del último tiempo por muy buenas razones. A pesar de ser una comedia ligera, nos enseña habilidades importantes para entender y analizar los medios de comunicación. Esto es porque, por ser una parodia, hace referencia a la cultura popular, a la política y la historia de manera constante, así que necesitamos un conocimiento básico de estos temas para entender sus chistes y referencias. Además, constantemente aparece una crítica social y política sutil que requiere que como espectadores estemos atentos a las sutilezas y las ironías de los guionistas. Este tipo de ejercicio nos va ayudando a mantener una mirada atenta y aprender de alfabetismo mediático. Veamos un par de ejemplos. En el episodio 18 de la temporada 8 se prohíbe el alcohol en Springfield y Homero empieza una fábrica de licor ilegal para abastecer a la ciudad. El episodio básicamente empieza con un caos en la ciudad porque todos habían tomado mucha cerveza en el día de San Patricio. Algunas personas entonces quieren evitar que vuelva a pasar algo así y un encargado del archivo de la ciudad encuentra un antiguo pergamino en el que se constata que había existido una ley seca en la ciudad 200 años atrás
y técnicamente seguía vigente. A pesar de la prohibición, sigue habiendo alcohol. Los mafiosos sobornan a la policía para seguir la venta de alcohol, por ejemplo, o la taberna de Moe funciona clandestinamente y hasta va el jefe de policía. Y así terminamos viendo que cosas como la prohibición del alcohol y drogas no siempre es la mejor opción para controlar su uso, que es un tema mucho más complejo. Por ejemplo, creo que es más factible que haya una regulación que cuide a los ciudadanos más que una prohibición, porque nunca se va a cumplir. Otro ejemplo interesante, y solamente voy a dar 2 ejemplos para no estar haciendo un episodio de 5 horas, es el del episodio 14 de la temporada 5. En este episodio Lisa compra la nueva muñeca Stacy Malibu, que sería como una muñeca Barbie. Este es un juguete que habla y ella se enoja porque solo dice frases sexistas. Entonces, después de varias situaciones y quejas, Lisa termina creando una muñeca con frases más inspiradoras, con la creadora de Stacy Malibu. El tema es que la compañía lanza paralelamente, un poquito después, al mercado la misma muñeca que había comprado Lisa antes, pero con una novedad, y es que ahora tiene un sombrero nuevo. Como esta muñeca del sombrero es un poquito más nueva, todos van a comprar a esta en vez de la que creó Lisa. Y esto no solo demuestra algo obvio, como que a las empresas solo les importa vender, no importa qué, pero también algo un poco más profundo y debatible, como que causas como el feminismo nunca pueden ir mano a mano con el consumismo y el capitalismo. O sea, la causa se desvirtúa, al capitalismo no le interesa el feminismo. Además, como American Psycho, vemos que la gente consume sin pensar, simplemente porque quieren lo último que salió en el mercado. Creo que ya es evidente que las habilidades para comprender y analizar los medios de comunicación son esenciales para tener una perspectiva crítica sobre el mundo y para tomar decisiones informadas y responsables. Pero no solo eso, también para entender qué estamos mirando, cuál es el mensaje que nos querían transmitir. Podemos tener una interpretación personal, obviamente, pero creo que si no tenemos para nada en cuenta la razón por la cual el contenido que estamos consumiendo fue creado, no podemos hacer ningún análisis que valga la pena. Podría retomar varias discusiones de otros episodios. Por ejemplo, con el alfabetismo mediático podemos ser capaces de entender si una película o serie está hecha para difundir propaganda a favor de un partido político, cierta mirada, o podemos darnos cuenta si su mensaje ya no es políticamente correcto hoy en día, pero lo fue cuando se estrenó, entender si es ofensivo o si es irónico, no sé, muchas cosas. Creo que no hay que sacarle importancia a esta habilidad. O más que habilidad, a este ejercicio de preguntarnos quién es el autor, cuál es el propósito de este mensaje y cómo se construyó este mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo ver la serie The Boys y pensar que es una parodia a las películas de superhéroes solamente y no entender que es una parodia nuevamente al capitalismo y también a la propaganda militar y a la democracia estadounidense incluso. Pero bueno, hay un montón de gente que la ve y es analfabeta mediática y los tenés diciendo que Homelander es un genio y es un ídolo, lo cual es un horror. Pero bueno, en fin, pasemos a hablar de qué me parecieron. La historia de American Psycho no es mi estilo de película y francamente no leí la novela tampoco. Me genera un poco de rechazo la historia por la mala imagen que tiene en mi mente por culpa de todos sus fans, pero bueno, recomiendo verla teniendo en cuenta todo lo que fui diciendo en el episodio. Por su parte, Los Simpson es una serie muy interesante para ver. Mucha gente dice que predijeron cosas que terminaron pasando, pero la realidad es que es una serie con tantos episodios que básicamente tocaron todo tema existente, o sea, no es que predijeron. La historia tiene episodios sobre cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Los guionistas son de las personas más reconocidas en la comedia y tienen una visión muy aguda de cómo es la sociedad que están criticando. Siento que son muy honestos reconociendo que ellos son parte de esa sociedad también y sobre todo de la industria que tanto critican, y en vez de ser hipócritas al respecto, se parodian mucho también a sí mismos. No sé si alguna vez lo dije en el podcast, pero creo que mi género de contenido favorito es la comedia que te enseña cosas. En ese sentido, Los Simpson es una gran serie que a través del humor transmite mensajes importantes, como la importancia de la inclusión, la tolerancia, la diversidad, prestarle atención a empresas y políticos que nos quieren engañar y hasta la contaminación. Es una serie bastante compleja,
y hay varios trabajos académicos analizándola. Yo hace poco empecé a verla desde cero con doblaje en español y subtítulos en inglés, como para escuchar la actuación de voz superior, pero no perderme los chistes del guión original. Y recomiendo bastante si están con tiempo libre y no saben qué hacer.